En la historia de la criminología, algunos asesinos destacan por su brutalidad o por su astucia. Sin embargo, muy pocos han usado una profesión dedicada a salvar vidas como una herramienta para matar. Hoy contaremos la historia de Jane Toppan, una enfermera cuya sonrisa escondía un secreto macabro. Una mujer que confesó haber matado a más de 31 personas solo por el placer de verlas morir. Esta es la historia de la enfermera asesina. Jane Toppan, cuyo nombre real era Honora Kelly, nació en Boston en 1854, en una época en la que la medicina comenzaba a avanzar y la vida de los pacientes dependía de la confianza en el personal médico. Jane aprovechó esa confianza de la peor manera. Jane provenía de una familia de inmigrantes irlandeses. Su padre, Peter Kelly, era un alcohólico conocido por su comportamiento errático y violento. Se cuenta que, en su locura, Peter intentó coserse los párpados una vez, aterrorizando a su familia. El destino de Honora se torció desde muy joven. Cuando apenas tenía 6 años, su madre falleció de tuberculosis y su padre la abandonó junto a sus hermanas en un orfanato. Fue entonces cuando perdió su identidad original. La joven Honora fue adoptada por la familia Toppan, quienes le cambiaron el nombre a Jane Toppan. A pesar de esta nueva oportunidad, Jane nunca se sintió aceptada completamente, y su vida bajo el nuevo apellido estuvo marcada por el resentimiento y la inseguridad. Ya adulta, Jane decidió entrar al mundo de la medicina, una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. A finales del siglo XIX, se formó como enfermera en el Hospital de Cambridge en Boston. Era conocida por su personalidad alegre y amistosa, lo que le ganó el apodo de Jolly Jane. Pero esa amabilidad escondía un lado oscuro. Jane Toppan comenzó a experimentar con drogas como la morfina y la atropina, administrándolas en dosis controladas para ver cómo afectaban a sus pacientes. Observaba con curiosidad científica cómo el veneno actuaba en sus cuerpos, reviviendo algunos de ellos para luego envenenarlos nuevamente. Se cree que esta era la parte de su trabajo que más le satisfacía, el control absoluto sobre la vida y la muerte de sus víctimas. Jane usaba su conocimiento médico para manipular a las personas a su alrededor, manteniendo una apariencia de enfermera amable, mientras planeaba cuidadosamente sus asesinatos. Jane asesinó a más de 31 personas durante su carrera, aunque se dice que la cifra real podría ser mucho mayor. Entre 300 a 400 personas. Utilizaba su posición de confianza para elegir a sus víctimas, a menudo ancianos o enfermos que dependían de su cuidado. Entre sus víctimas se encontraban pacientes, amigos e incluso miembros de su familia adoptiva. Se trata de su hermana adoptiva, Elizabeth Brigham, a quien envenenó en un acto de odio y celos. A Jane le gustaba estar presente cuando sus víctimas morían. Disfrutaba del poder que sentía al controlar el destino de una vida. Lo más aterrador de Jane Toppan era que sus asesinatos no tenían motivación financiera ni de venganza. Ella misma confesó más tarde que mataba simplemente por el placer de ver morir a sus pacientes, describiendo cómo le encantaba presenciar ese momento final. Con ayuda de la falsificación de expedientes, Jolly cambiaba fechas, dosis, horas de ingreso, entre otros. Así pues, los pacientes favoritos de Jane eran los que más sufrían, pues eran los que recibían dosis más altas de morfina, estricnina y atropina. Algunos síntomas de los afectados eran la pérdida de equilibrio o una molestia hacia las luces brillantes, alucinaciones, excitación y por supuesto la muerte. A veces despertaba a sus pacientes con atropina solo para volver a ponerlos en coma con morfina. No conforme con eso, Toppan empezó a administrarle opio a otros pacientes. Fue entonces cuando fue descubierta por la junta médica del hospital. Su suerte la acompañó, pues los médicos no la reportaron, sino que la despidieron. En 1901, Toppan se mudó con el señor mayor Alden Davis y su familia a Calumet para cuidar de él después de la muerte de su esposa, a quien Toppan había asesinado. En cuestión de semanas también mató a Davis y a 2 de sus hijas. Además, durante el tiempo que estuvo en la casa ocurrieron 3 incendios misteriosos, todos ellos apagados sin causar grandes daños. La hija menor, Mary, se encontraba en buen estado antes de su muerte y había interactuado con su suegro mientras su marido estaba en el mar. Después de su muerte,
El capitán Gibbs empezó a cuestionar la desaparición de toda esta familia y empezó a hacer preguntas a todo el mundo sobre la improbable situación, haciendo un seguimiento con la policía hasta que se llevó a cabo una investigación. Supuso que Jane debía ser sospechosa de algo, ya que era la única persona de la casa que había salido con vida. Después de mucha insistencia por parte del capitán Gibbs, finalmente los cuerpos de la familia Davis fueron exhumados, examinados y se identificaron los venenos. La investigación policial comenzó en serio. A lo largo de los años, Jane parecía matar por diversas razones, entre ellas la oportunidad, la frustración, la necesidad de saldar una deuda, el empleo, las perspectivas de matrimonio y más. Nadie estaba a salvo de sus deseos. Mató a una amiga para conseguir un puesto en una escuela de teología, a su hermana adoptiva, a su ama de llaves y a la hermana de su cuñado en un intento de convertirse en la señora de la casa, y otras veces, simplemente porque podía. De este punto, los detectives estaban en modo de investigación completa, y uno de ellos se convirtió en paciente del Hospital General de Lowell, para vigilar a Jane. El 29 de octubre de 1901 fue arrestada después de tener suficientes pruebas de su modus operandi. Durante gran parte del tiempo después de su arresto, Jane no parecía estar preocupada por el resultado. Después de ser capturada, Jane se lamentaba a menudo de que su ola de asesinatos se debía a que nunca se había casado. Si hubiera sido una mujer casada, probablemente no habría matado a todas esas personas. Habría tenido a mi marido, a mis hijos y a mi hogar para ocupar mi mente. Tras su arresto por la muerte de Mary Gibbs, a Jane le asignaron un abogado el cual no quiso que llevara su caso. Jane envió una solicitud por correo para que su amigo de la infancia, James Stewart, la representara. Él estaba fuera del estado cuando la arrestaron y se sorprendió de que su arresto se publicara en el periódico. Se escribieron rumores de que James era muy amigo de Topham y tal vez incluso estaba enamorado de ella. Siguió siendo su amigo incluso después de su juicio y su posterior internamiento en el asilo estatal de Taunton. Jane pasó aproximadamente 7 meses en prisión antes de su juicio. Fue acusada de 3 de los asesinatos de la familia Davis, pero su juicio fue solo por el asesinato de la señora Gibbs. El arresto de Jane y su posterior juicio se convirtieron en noticia mundial y aparecieron en periódicos de lugares tan lejanos como Australia, Nueva Zelanda y China. En marzo de 1902, los médicos Henry Stedman, George Kidman evaluaron a Jane y determinaron que estaba demente. Sus diversas confesiones y las reflexiones del Dr. Stedman sobre Jane se pueden encontrar en su artículo Un caso de locura moral con homicidios repetidos e incendio y desarrollo tardío de delirios, que se publicó en el Boston Medical en 1904. El juicio de Jane duró aproximadamente 8 horas y el jurado deliberó durante aproximadamente 27 minutos. Jane estaba feliz de compartir con todos que no estaba loca. Aceptó la sentencia porque creía que podría ser liberada en el futuro. Como parecía tener antecedentes familiares de problemas de salud mental, se argumentó que probablemente estaba loca. Los periódicos de la época informaron que ella admitió ante su abogado que no estaba loca y confesó haber cometido más de 31 asesinatos confirmados, pero podrían haber sido hasta 300. Jane fue finalmente sentenciada al manicomio de Taunton, donde vivió el resto de sus días hasta su muerte. Muchos creen que nunca estuvo realmente loca, incluido su cuñado y el Dr. Lathrop, pero su tiempo en Taunton definitivamente la afectó. Tenía miedo de que su comida estuviera envenenada y a menudo no comía. Si bien parecía estar en su sano juicio, el tiempo que pasó en esta institución pareció haberla envejecido y tuvo un efecto negativo en su perspectiva.